Muy buenos días compañeros, ¿cómo están? A continuación le voy a dar una explicación acerca de cómo se utiliza la herramienta de seguimiento, medición y monitoreo del proyecto. Eh, Esta herramienta está montada en Excel, en unas hojas de Excel, a través de macros, por lo que es muy importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. La herramienta se le será enviada al correo, ¿sí? Una vez descargada ese archivo por parte de los promotores rurales. Estos promotores deberán tener o mantener una sola copia del archivo y sobre esa copia mandar ese mismo archivo a los coordinadores para que consoliden la información. Lo que se quiere es que no hayan diferentes archivos o el promotor no posea diferentes archivos de la misma herramienta. Solo van a contar con una, la cual la deberán transportar en una memoria USB o mantenerla siempre en su computador, ya que duplicar los archivos hace que se duplique la información que nos van a suministrar. O sea, descargan la herramienta en un computador de confianza, en una memoria, y en esa memoria, en ese computador de confianza o en su computador, la van a tener y ese mismo archivo se la van a enviar a los coordinadores. Ok, bueno, la herramienta de seguimiento y medición está compuesto por varios módulos. En este caso tiene 10 módulos, ¿sí? Que el primero es la inscripción del grupo, los datos generales, los datos de los integrantes, las estadísticas que realiza la herramienta, el consolidado por zona, que es la hoja que debe llenar el coordinador luego que consolide todos los municipios de su zona, consolidado por familias, el diagnóstico organizacional, que eso tiene que ver ya con las visitas previas, y el cuadro de mando integral, que es el resultado de llenar el diagnóstico organizacional y de la visita previa. Ok, comencemos. La primera hoja se llama inscripción del grupo. Entonces esto es una serie de botones los cuales me van a llevar a la página de donde está cada uno, o si no puedo irme por acá abajo por la barra inferior. Entonces inscripción del grupo. Ok, primero que todo debo comprobar o corroborar como promotor si en mi municipio está implícito acá arriba. Como no está, tendría que buscarlo. Por ejemplo, si yo soy de San Onofre, entonces buscaría Montes de María y luego buscaría el municipio de San Onofre. ¿Por qué es importante identificar la zona y el municipio? Porque la zona y el municipio me van a hacer que la herramienta me genere un código único del municipio. Fíjense que dice Montes de María, San Onofre. Si yo le cambio el municipio y le pongo Ovejas, por ejemplo, entonces la herramienta misma me va a cambiar el código y ya va a poner OV, que quiere decir ovejas. Ok, esta hoja va a venir en blanco. Esto es un ejemplo para acelerar el ejercicio de la explicación, pero esta hoja va a venir totalmente en blanco. Bueno, aquí en la parte consecutivo es un número que ustedes no van a cambiar, que la herramienta tiene un consecutivo de registro. Esta primera hoja es para registrar o inscribir los grupos, para que cada grupo se le genere un código único, el cual lo va a identificar durante todo el proceso o durante todo el proyecto. Es decir, un grupo que yo registre aquí no lo voy a volver a registrar más en esta misma hoja, la tengo que registrar en otra hoja. Es como por ejemplo cuando nosotros vamos a sacar una cédula o nuestra cédula de ciudadanía, la sacamos una sola vez con la fecha de nacimiento, con el tipo de sangre, con la fecha de expedición y los nombres completos, y ya no la volvemos a sacar más ahí. Esa misma cédula después se sacarán otros documentos anexos o paralelos, pero con la misma cédula, o sea, la cédula o la identificación es única. Entonces, aquí pues, supongamos que tenemos un grupo que aquí están unas instrucciones. Cada vez que yo le doy a una celda, o la mayoría de celdas traen unas instrucciones. Por ejemplo, aquí en tipo de grupo, si yo le doy tipo de grupo, ese tipo de grupo me va a decir que hay 4 tipos de grupos: los no formales sin negocio, los no formales con negocio, los grupos formales sin negocio y los grupos formales con negocio en marcha. Ok, cuando el acta del CLEAR, o sea, cuando ya hay acta de CLEAR de asignación de recursos,
o cuando yo soy un mapa de oportunidades y cumplo los requisitos documentales habilitantes, voy y registro este grupo acá, ¿sí? Y tengo que decirle cómo entró el grupo. Si un grupo es mapa de oportunidades, o sea, un grupo no formal sin negocio en marcha, entonces tengo que ponerle 1. Si el grupo es formal con negocio en marcha, aquí aparece una lista desplegable aquí y le doy 4, ¿sí? Y él automáticamente me habilita o me deshabilita ciertas celdas, porque si es un grupo formal con negocio en marcha, eso es decir que debe que tener cámara de comercio y además de eso debe tener un tipo de organización, o sea, puede ser una cooperativa, una precooperativa, etcétera. Okay. Comencemos por el grupo más básico, que es un mapa de oportunidades. Entonces le pongo 1. La fecha de registro, la fecha donde yo estoy ingresando los datos. Aquí me aparece solo el mes y el año, que realmente es lo que nos interesa. Como estamos a octubre, entonces yo busco 2014, el mes 10, que es octubre. Y automáticamente la herramienta me arroja un código. Fíjense que el código está compuesto por la zona, el municipio, el tipo de grupo, el año con la fecha y el consecutivo, ¿sí? Aquí pongo el nombre del grupo si es abierto, puedo poner el nombre. Traten en lo posible de que los registros de los grupos se hagan en mayúscula, o todos los datos se hagan en mayúscula, para que haya una mejor uniformidad en la consolidación de los datos y no aparezca mayúscula, minúsculas, con tilde, sin tilde, ¿sí? Entonces pongamos todo en mayúscula. La dirección del grupo es la vereda del corregimiento donde se encuentra, entonces lo digito acá. Como este grupo es no formal sin negocio en marcha, no tiene tipo de organización ni tiene un número de identificación tributaria, el correo electrónico del grupo, el teléfono fijo, fíjense que aquí dice que no debe tener más de 6 caracteres, o sea, un teléfono fijo tiene hasta 6 sin el indicativo ya me lo viene dando el municipio de donde es el proyecto. El teléfono celular, que no debe contener más de 10 números, posee cuenta bancaria, sí o no. Le voy a poner no. Si no posee cuenta bancaria, eso quiere decir que no tengo que poner el número de cuenta, ni el tipo de cuenta, ni el nombre del banco. ¿Qué pasa? Okay. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces ya lo registré una sola vez. Fíjense que aquí con respecto a CLEAR, la sustentación, faltan muchos datos como es la calificación, los recursos asignados, pero en esta hoja es solamente, como les digo, el registro inicial de la organización o del grupo, ¿sí? El cual se registra solo una vez. Ya cuando le voy a hacer el consolidado de número de personas indígenas, número de afrocolombianos, ya es en la siguiente hoja. Esta es la hoja que me va a generar es el código de identificación y es solo una vez. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que entró otra organización, pero esta organización entró por plan de negocios. Le pongo 4 porque es grupo formal con negocio en marcha. La fecha de registro, que es parecida a la otra, octubre. Le pongo el nombre. Le pongo la vereda. Fíjense que me habilitó el tipo de organización. Entonces yo tengo que seleccionar el tipo. Es una asociación. Y el NIF lo voy a poner sin puntos, guión, el dígito de verificación. El correo, supongamos que es el mismo, el número de teléfono. El número de celular. Fíjense que como di un número de celular incorrecto, él me va a avisar que escriba, o sea que el celular debe estar entre estos rangos. Acá es un celular normal de 10 números, entonces 13. Y supongamos que no posee cuenta bancaria. No le pongo nada. Ok, ya lo registré.
Ya cuando voy a iniciar a ingresar más información acerca del grupo, me voy a la siguiente hoja que dice datos generales del grupo, esta que está acá. ¿Sí? En los datos generales del grupo es donde yo voy a poner ya los datos específicos de lo que pasó en el CLEAR en la convocatoria, de cuántos o de qué puntajes obtuvieron, qué tipo de iniciativas se presentaron, ¿sí? Y ese mismo grupo que yo escribí acá se puede repetir varias veces acá en caso de que él se presente a diferentes tipos de implementaciones, ya sea iniciativa, planes, perfiles, etcétera. Pero en la inscripción del grupo solo lo debo registrar una vez. Me paro acá en la primera pestaña de donde yo pongo los datos generales del grupo, que viene siendo la fila 1, ¿sí? En este caso me sale una lista desplegable y fíjense que me van a aparecer los dos grupos que yo registré en la hoja de inscripción. Entonces supongamos que este grupo de Andrés Carne de Res, ¿sí?, se presentó en un CLEAR y le asignaron los recursos en un CLEAR del mismo octubre, ¿sí? Andrés Carne de Res es una iniciativa de otros servicios rurales, por ejemplo. Y fíjense